Usted ya le ayudó demasiado a mi familia, pero ahora me tienen a mí que soy el hombre de la casa. También va lo mismo para mi mujer. Ahora me tiene a mí que soy su esposo, así que lo quiero lejos de ella. ¿Le queda claro? A ver, perdón. Yo vivo al lado de su esposa, además trabajo con ella. ¿Se refiere a eso? Porque ella hace su trabajo como cualquier mujer de esfuerzo. Y aquí en el barrio así somos, ¿no? Gente que colabora. Sí, lo nos llevamos entiendo. bien. Pero las Villaseñor ya no están solas, ya llegó el hombre de la casa. Así que, Manolito, le vengo a decir que no le vamos a necesitar más. Pues yo no sé cómo verá usted las cosas, pero si yo ayudo es porque me nace. Por nada más. No, yo me adelanto porque mi mujer no se va a atrever. Le va a costar. Pero va a haber un distanciamiento natural, ¿me entiende? Pues en todo caso sería bueno que usted deje que la señora Chivi sea quien decida, ¿no? Mal que bien, ella fue obligada a reiniciar su vida aquí en este barrio, con su nuevo trabajo. Sí, pero es una cosa momentánea. Chivis no es para esta vida. Ella nació para ser atendida. Y usted comprenderá que me voy a romper el lomo hasta regresarle la vida que se merece mi familia. Híjole, es que loco que desconfíes de tu propio papá. No, bueno, baby, no es que desconfíe o no. Lo que pasa es que han sido tantos cambios, han pasado tantas nuevas situaciones que la gente cambia cuando pasan cosas y... Mira, por eso me molesté tanto contigo el otro día cuando le dijiste que éramos novios sin preguntarme Pues nada. sí, pero es que no podemos estar enrollándonos y suponiendo cómo va a reaccionar la gente cuando no sabemos. O sea, es mejor ser sinceros, ¿sabes? Y soltarlo todo de una vez. Tienes razón. Quizá toca darle una segunda oportunidad y ver si realmente cambió, ¿no? Porque no creo que le haya pasado nada bien, aunque sea su culpa No, lo que le pasó, definitivamente pues... Antes jamás me hubiera dejado andar con alguien como tú. ¿Cómo que alguien como yo? Bueno, amor, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, diferentes. O sea, sí, pero... O sea, ¿tú sientes que como que soy menos cosa para ti? Ay, amor, claro que no. O sea, sí me doy cuenta de que tienes pocas cosas, pero pues eso no me ¡Qué importa. pesada eres! A mí me encanta cómo eres, Jorge. ¿Y cómo soy? Pues así, súper tierno y súper guapo y súper simpático Ah, y sí. tan poco presumido. ¿Cómo que poco presumido? Pues sí, tú que eres así tan galán, era para que estuvieras todo volado con todas las niñas y eso te hubiera hecho perder muchísimos puntos conmigo. Oye, a ver, mira, supongamos que no sé, que te toca regresarte a vivir donde vivías antes y sabes, estar en la misma escuela, los mismos amigos. Tú me... como que La me... respuesta es no. ¿Qué? No te voy a dejar de querer y no voy a dejar de estar contigo. ¿Y no me verías como un naco? Mi amor, yo jamás podría verte como un naco. Yo cambié desde adentro, ¿ok? Y cuando eso pasa uno no puede retroceder. ¿Cómo te voy a ver como un naco si para mí tú das los mejores besos de este mundo y los mejores abrazos y las mejores caricias? Sí, así. Híjole, eso sí no lo sé porque yo nunca me he besado a mí mismo, la verdad. Pero a ver, déjame probar. Ay, nena, ¿será que puedes soltar ese aparato por lo menos 5 minutos? Ya ni siquiera se puede platicar contigo, hombre. Qué adicción tan horrible, caray. Ay, Trini, no seas descarada. Tú eres la más adicta a tu teléfono en esta casa con tu Candy Crush ese. Pues sí, nenita, pero al menos ahí ocupa uno la cabeza. En cambio, ustedes no sé, se la pasan todo el día de hashtag. Eso, nena. Yo creo que tú estás celosa porque te encantaría mensajearte así con Don Benito y pues la verdad es que no lo haces. Lo hacemos, nenas, claro que sí. Pero somos más modernos que ustedes. Usamos el mensaje de voz. No te creo nada, siempre lo sueltas. Sí, o sea, nena. mira estos vestidos. Ay, están Te preciosos. mueres, o sea, te mueres, están espectaculares. Ay, divinos, Mañana nena. tengo mi prueba de vestido. Tu papá se pasó, de verdad, hay que reconocerlo, Lo nena. máximo. Ay, sí. No, Andrés se va a ir para atrás cuando me vea con esto, o sea. Pero imagínate. O sea, nada yo más. en hashtag Divina Mil. Ay,
Ay, mi yerno se ha portado como un príncipe, la verdad. Qué lindo es. La verdad, sí. Y mira, te voy a decir algo que puede parecer algo súper insignificante, pero como esta casa es un huevo, básicamente, y mi papá no tiene trabajo, o sea, literal, nos vemos muchísimo más que antes, convivimos, nos tiene más consentidas que nunca, o sea, es lo máximo. Yo sé, y como tú estás todo el día en la casa, te lo encuentras hasta en los sueños, ¿verdad? Como dejaste la universidad. Ay, ¿tú qué me dices? ¿Y tú también dejaste la universidad? Sí, nena, pero yo me jubilé. ¿Te jubilaste de qué? Si en la vida has trabajado. Ay, bueno, nena, es una manera de decirlo. Pareces tu mamá. Ay, Oye, no. me muero por ver la cara de mi mamá Ay, cuando vea los cambios en la ¿te casa. imaginas eso? Le va a encantar. Le van a encantar. Porque ella tenía ganas. Le tienen Acuérdate que cómo le encantar. gustaba en la otra Y casa. además Qué el esfuerzo raro que que hace Antonio mi mamá. José no haya llegado. ¿Dónde andará? Parece que alguien se puso celosa. Tu marido no tiene ni una semana aquí, ya lo andas controlando, hija. Ah, no digas tonterías. Estoy preocupada nada más. Ay, nena, por el amor de Dios, no te preocupes. Mira, las señoras de aquí del barrio no son para nada el target de Antonio José, hijita. Ya, para, mamá. Ay, bueno. ¿Y estos cuadros? ¿Y las paredes? ¿Quién cambió la decoración de la casa? Eso de la vida que se merecen las personas es bien relativo, fíjese. Por ejemplo, yo pienso que la gente en general, no solo mi familia, se merece una vida sencilla, ¿no? Una vida en la que conozcan la realidad completa. Que no se encierren en una especie de castillito de cristal, porque el cristal es muy fino y a veces se rompe con facilidad. Entiendo, pero como usted dice, es bien relativo. Son mis mujeres, sé lo que les gusta y sé lo que necesitan. Son sus mujeres, ¿sí? Eso, híjole, me suena como a propiedad privada. No, a mí me suena como a cariño. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que sepa dar un pasito al lado. Mire, yo sé muy bien por dónde caminar. No necesito que me anden brujuleando aquí en mi casa, ¿sí? Ay, tranquilo, Manolito, tranquilo. Yo en ningún momento he sido agresivo. No, su ironía es agresividad disfrazada de buenos modales, ¿sí? Porque me imagino que para usted, señor Villaseñor, los buenos modales son muy importantes, ¿sí? Pero claro, por eso como buen caballero, le pido que me disculpe si he sido ofensivo. Soberbio no soy. Y sé ofrecer disculpas. Mira este cuadro, Ma. ¿No te recuerda muchísimo al que teníamos en la terraza de nuestra antigua casa? Ay, claro, por supuesto, mijita, por el amor de Dios. Es tan parecido al original que ni siquiera parece una imitación. ¿Verdad que sí? Y las paredes, mira, Ma. O sea, están espectaculares. Esto es súper moderno y además reconoce que a esta casa ya le hacía falta un cambio. Ay, esto es hecho con un gusto tan exquisito que definitivamente la persona que hizo estos cambios se merece un lugarcito en el jacuzzi de mi suite que tengo reservada en el cielo. ¿Me pueden explicar qué significa todo esto? ¿Quién lo hizo? ¿Con la autorización de quién? Ay, Chivis, no seas tan aguafiesta, hija. Deberías estar agradeciendo el milagro antes de estar averiguando quién es el santo, hija. Es que me temo que ese santo no es de mi devoción. Y a juzgar por la manera tan clandestina y arbitraria que el milagro ocurrió, me imagino que esto es obra de Antonio José. ¡Ay, bingo! ¿No te parece genial, No, hija? mamá, no me parece genial. Me molesta profundamente que ni siquiera haya tenido la delicadeza de consultármelo. Ay, Ma. No estás tan amargada. O sea, ¿qué tiene de malo que mi dadito esté siendo buena onda con nosotras? Ay, nena, él está tratando de resarcir lo que hizo, por favor, nada más. Pero mamá, esta no es su casa. Él no puede venir aquí a hacer cambios, a comprar cosas, a tomar decisiones, a opinar. No puede. Ay, Chivis, a ver, vamos a pensar. Puede ser que tengas un 1% de razón. Pero piensa por un segundo, nenita. Dale un poquito de mérito a mi yerno, hijita. Él está tratando de recuperar el cariño de su familia. Y está en todo su derecho, nena. Mamá, de verdad. O sea, Trini tiene razón. Claro. Mi papá se ha portado de lo más lindo con nosotras. O sea, nos hace el desayuno, me ha hecho mi jugo favorito casi diario. Ajá. O sea, ve a Lupita. Lupita está más feliz que nunca. Y yo voy a tener el vestido de novia que toda la vida quise gracias a mi dadito. Mire, yo mañana trabajo temprano, así es que le voy a agradecer. Aquí le dejo el vinito, pero no se lo tome sin mí. Oiga, ¿es cierto que usted le puso a sus hijos nombres de charros mexicanos? A mucha honra, ¿sí? ¿Por qué? ¿Le parece simpático? No tome mal mi risa. Es que es una práctica tan populachera que nunca he conocido a nadie personalmente que lo hiciera. ¿Papá?
Hola, señor. Ay, qué bonito es ver el sol salir de nuevo. Para jugar a que te escondes y yo te salgo a buscar. Quererte bien, quererte así. Cuando tú me des permiso de soñar. Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar. Decidamos nuestra suerte desde ya. Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar. Decidamos nuestra suerte y que de ese sueño no despiertes. Que te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar. Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar. Decidamos nuestra suerte desde ya. Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar. Decidamos nuestra suerte y que de este sueño no despiertes más. Que yo te quiero y tú me quieras y que de este sueño no despiertes más. Que yo te quiero y tú me quieras y que de este sueño no despiertes más. Ella es Silvana, es rica, tiene 3 hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó.